Bienvenidos a Varones Íntegros, un espacio para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter y nuestro liderazgo, como hombres que buscan honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Aquí encontrarás devocionales, reflexiones, testimonios y herramientas para crecer espiritualmente y vivir con propósito. Gracias por acompañarnos y recuerda, un varón íntegro transforma su hogar, su comunidad y su generación. Déjenos sus comentarios. Caminando con Jesús. Esa es la meta para este año que termina y para el próximo año que comienza. Los que hemos caminado con Jesús durante estos años tenemos una sola razón de vivir: caminar con Jesús. Qué alegría que hoy vamos a llegar al final del estudio que realizamos en Lucas, en todo el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a concluir el capítulo 26. Es un libro que nos ha llenado de amor y de gozo. Es el Evangelio más erudito, más explicado, más ilustrativo, narrado por un médico. ¿Y cómo debería terminar el capítulo de Lucas? Bueno, como terminó: Jesús resucitado y dos discípulos caminando hacia Emaús, 12 kilómetros de Jerusalén, se encuentran con el Señor y Salvador para fortalecerlos, para animarlos y para continuar en esa búsqueda incesante, incansable de nuestro Señor y Salvador. La vida de los discípulos es como la vida de estos dos hombres. Todos los que hemos recibido la gracia, anhelamos, guardamos en nuestro corazón el tesoro más hermoso: caminar con Jesús, como caminó Enoc, como caminó Elías, como caminó Pablo, como caminó Pedro, como caminaron todos los hombres y mujeres que Dios ha llamado. Vamos a entrar entonces al final de Lucas y al final del año 2025. Hoy día de los inocentes. Inocentes no, y culpables sí. Y cuando los inocentes, los que somos inocentes por la sangre de Jesús, por la obra de Él en la cruz, estamos libres de toda condenación. Vamos a orar y vamos a continuar en este estudio maravilloso. Padre soberano de la gloria, te damos gracias, te bendecimos. Alzamos nuestros ojos, nuestro corazón a ti, Señor, para reconocer que tú eres Dios en los cielos, que venciste la muerte, que te levantaste victorioso de la tumba y que te anunciaste a todos tus discípulos y a tu pueblo y a todas las naciones de la tierra. Y que por tu gloria, Señor, hoy podemos caminar contigo siempre, tomados de tu bendita mano, Señor. Instrúyenos en este término del Evangelio de Lucas y llévanos, Señor, de tu mano, porque tú, Espíritu Santo, nos traerás el conocimiento de las Escrituras, profetas, de los salmos, de la ley, para que entendamos las bellezas de tu gloria, de tu reino. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Voy a empezar a leer en el capítulo 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Vinieron de Emaús y se regresaron a Emaús, unos 12 kilómetros. ¿Por qué se regresaron? Porque las expectativas que ellos traían de venir a la Pascua en Jerusalén se habían desvanecido en su corazón, pero no en la realidad. Hay cosas que se nos desvanecen en el corazón, pero que en la realidad son muy diferentes. Y estoy hablando de la realidad espiritual, no de la realidad natural. Lo que ven los ojos nuestros, no. Lo que ve la fe. Porque es que la fe ve lo trascendental, lo espiritual, lo más allá. Estos hombres iban hablando, acongojados, sin esperanza.
E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido en Jerusalén? Bueno, lo hemos descrito durante los últimos capítulos de Lucas. El Señor había sido crucificado, lo habían sepultado, estaba enterrado, y ese primer día de la semana, el domingo, ellos decidieron empezar un camino a Emaús. Sucedió entonces que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto para mí es lo más tierno, lo más hermoso. El Señor resucitado, el Señor que pagó la pena por el pecado de nosotros, está consolando a sus dos discípulos que van camino a Emaús. Yo quiero ser ese caminante a Emaús en estos días que faltan, 3 días del 25, y entrar en el 26 con fuerzas renovadas para caminar con el Señor. Y te invito a cada uno, a Rosana Ramírez, vamos a caminar mucho más aferrados a la mano de Jesús. Porque es que mira, el Señor vino Él mismo y se acercó a caminar con ellos. Nosotros siempre estamos caminando en nuestros pensamientos, divagando, sería o no sería, pero el Señor viene y se acerca para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos, para instruirnos en tu palabra y para decirnos que nuestra fe no es en vano, que lo que pensamos y lo que creemos tiene respuesta de parte de Dios. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban velados temporalmente para que no supieran con quién estaban caminando. Pensaron que era otro caminante hacia Emaús. Era el Señor resucitado, glorificado, pero con un aspecto humano, porque Él es 100% humano. Ya había traspasado la muerte, se había levantado, había dejado la tumba vacía. Ahora está en un propósito, y aquí se ve el propósito por el cual Jesús resucitó. ¿Cuál es? Fortalecer a su pueblo decaído, animarlo, fortalecerlo para que continúen con Él, para quitar todo velo de la religiosidad y que puedan entender su verdad. Así que el velo era para que no le conociesen temporalmente. Y Él les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora, la tristeza se ve en el semblante, en la cara, en la forma de actuar. Cuando nosotros estamos llenos del gozo del Señor, que es la verdadera fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza, pues se nota. Pero cuando hay tristeza, como estos hombres que caminaban a Emaús, el Señor les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿De qué están hablando? Respondiendo uno, le dijo, él se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lo primero que yo observo es que le dijo forastero. O sea, el aspecto de Jesús era como de una persona foránea. Imagínate, caminaron con Jesús tanto tiempo y ahora creen que es un forastero. ¿Para cuántos de nosotros Jesús todavía sigue siendo enigmático, un forastero? No lo conocemos en la intimidad que Él quiere que lo conozcamos. Y le pregunta, ¿no has sabido todas las cosas que han sucedido en estos días? Entonces Jesús les dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas sucedieron? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón. Oye, que fue, no es, que fue. Nosotros los humanos hablamos en pasado. Jesús, Dios, habla en presente y con proyección al futuro. La profecía aclara lo que tendremos y lo certifica. El hombre habla en pasado, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ese varón fue poderoso en palabra y en obra. Lo que hablaba lo hacía, y lo que
Su historia, su mensaje era una realidad. Sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio, levantaba a los muertos, anunciaba el reino de Dios con poder. Ahora, pregunto, ¿no eran hechos evidentes de que era el Hijo de Dios? Y que lo que él dijo que se levantaría no sucedió. ¿Por qué ellos no creían entonces? Ahora entiendo por qué el Señor tiene que acercarse a hablar con los discípulos de Emaús. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Conocían muy bien los detalles, pero no conocían al Señor, al caballero de la cruz. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Aquí está la confianza que ellos tenían y la decepción que tenían porque no se cumplió lo que ellos esperaban. En el cristianismo suceden cosas muy interesantes. El hombre que espera cosas materiales o pensamientos humanos se decepciona, porque es que el pensamiento de Dios es el reino, es espiritual. Por eso necesitamos saber de qué espíritu somos, porque si no viviremos en decepciones. Y estos hombres decían, esperábamos, ya no, el que iba a redimir a Israel, pero como fue crucificado, se acabaron nuestras esperanzas. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya son 3 días muerto. En el cuarto día lo declaran completamente muerto. O sea, ya ellos habían enterrado sus esperanzas, sus sueños, todo. Y nosotros pensamos que si no nos levantamos a caminar con el Señor y a tener una intimidad con Él diariamente, todo lo que nosotros anhelábamos y los sueños van a desaparecer. Pero el que hace revivir los sueños, el que coloca en nosotros la esperanza de vida, es solamente el Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Por eso el tesoro de guardar en el corazón, de meditar nuestras palabras, sus palabras en nosotros. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Nos asombraron, pero no creímos. Sí, nos contaron que los ángeles vinieron y nos hablaron y todo, y nosotros escuchamos eso, pero quedamos asombrados, pero la verdad es que como no creímos, vamos camino a Emaús. Tardos para oír. El Señor siempre nos dice, tardo para oír, para atesorar la palabra que yo te he dado a ti. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No le vieron. O sea que está confirmando que algo pasó con el cuerpo, pero no le vieron. Y ya no solamente las mujeres, sino los discípulos, pero no le vieron. Y ellos están tan convencidos de eso que por eso van a Emaús. El Señor está escuchando atentamente. Porque escuchar atentamente lo que hablaban estos discípulos de Emaús es escucharnos a nosotros mismos. Nos dicen que Jesús hace milagros y no creemos. Hace milagros nosotros y seguimos en incredulidad. ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, lo que pasa con los discípulos de Emaús, la humanidad tan fuerte, el pecado nos ha ocasionado tanto dolor y tantas consecuencias en el alma y en el espíritu, que es tan difícil creer la sencillez, la profundidad y la revelación de la palabra, que tenemos que ser visitados por Jesús cada día para que Él nos las habla. Nos abra el entendimiento y nos hable su palabra que viva y nos traiga esa fortaleza espiritual. No lo vieron los discípulos, dicen ellos. Entonces Él les dijo, después de oír, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Exhortación para mí, para ti, para las generaciones. Somos una generación insensata y tardos de corazón. No creemos lo que los profetas han dicho y por una razón, porque no los estudiamos,
Porque muy pocos entendemos de la profecía cumplida en Jesús, porque si la entendiéramos, estaríamos certeros de que todo lo que la palabra dice es cierta. Los profetas nos hablaron de Jesús, todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que vendría de Jesús. Solamente leyendo el Salmo 22 nos vamos a dar cuenta, el Salmo 2 nos vamos a dar cuenta quién era Jesús, que se iba a cumplir en él. Así que somos tardos porque no creemos en los profetas. Versículo 26. No era necesario que el Cristo, el ungido, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Él está en la gloria, Él es el Señor, pero ahí está caminando con dos discípulos a Emaús. El Dios de la gloria caminando con dos discípulos para fortalecerlos, para que crean. ¡Wow! Nunca dejará de amarnos, nunca dejará de predicarnos, nunca dejará de acompañarnos, siempre estará con nosotros. Solamente tengamos el corazón fervoroso para Él, sentémonos a escucharlo y Él va a hablarnos. Siempre lo hará. Él entró en su gloria. Ese hombre que caminaba con los discípulos de Emaús es Jesús glorificado. Ese hombre que te habla a ti, que me habla a mí, que me llena de escritura, es el Jesús glorificado. Él ya entró en la gloria para siempre porque el Padre se la regresó. Dijo, Padre, regrésame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Glorificado por el Padre, el Hijo unigénito del Padre. Vino a la tierra a pagar un precio, a morir por ti y por mí, para que volvamos nosotros. ¿A dónde pertenecemos? A la gloria, al reino de los cielos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este versículo 27 me dice que esos 12 kilómetros de caminar de Jerusalén a Emaús, que son como 70 estadios, 12 kilómetros más o menos, el Señor lo utilizó y aprende esto, mujer y hombre de Dios, para evangelizar, para instruir, para discipular. ¿Qué les enseñó? Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y les declaraba todas las escrituras que hablaban de Jesús. ¿De qué hablan los profetas? ¿De qué hablan los salmos? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De Jesús, el Mesías. Era tan claro, y era tan explícito que cuando llegó no lo vieron. Isaías 53, el sufrimiento del Mesías. Yo no sé cómo hacen los judíos para leerlo y no entender quién es Jesús. Bueno. Y llegaron a la aldea donde iban y Él les hizo como que iba más lejos. Cuando llegaron ya el Señor les había dado un repaso de la Biblia. ¿Tú te imaginas que el mismo Espíritu Santo te lleve por Moisés, por los profetas, por toda la revelación? Yo creo que eso es lo que Dios está esperando que tú y yo hagamos en este año que termina, en estos días que faltan y el 2026. Que nos sentemos a los pies del Señor y que nos explique Moisés, profetas, salmos, y que la escritura empiece a correr y sea viva y nos enamoremos más y más y más y más de la palabra de Dios. Pero tenemos que dejar las distracciones del mundo, las distracciones, lo que nos saca de la palabra, para podernos concentrar en lo que es eterno. Jesús está aquí caminando con ellos para llevarlos a la eternidad. Mas ellos le obligaron a quedarse porque Él quería seguir y ellos le dijeron, no, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Le dijeron cordialmente, por favor, Señor, es tan bueno el diálogo contigo, nos has hablado de Moisés, de los profetas, lo que habíamos escuchado pero no habíamos leído, no habíamos entendido. Oye, quédate con nosotros esta noche. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Cena con ellos privada. Siempre era su modelo. Tomar el pan, partirlo, darles y hablar y orarle al Padre y darle gracias por los alimentos. Entonces les fueron abiertos los ojos porque ese era un acto que él hacía siempre con sus discípulos. Y en ese momento recordaron los hechos con él y dijeron, wow, este hombre es el Señor. Y lo reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Misión cumplida. Lo vieron glorificado, lo vieron en vida, en gloria. Ahora ya
se desaparece. Les toca a ellos seguir caminando con Él, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahora tú y yo. Y somos felices porque el ser más bello, el Señor Jesús glorificado, está caminando contigo y conmigo. Él les abrió el pan, los bendijo, y cada que tú y yo, la Santa Cena, la comunión, la intimidad en nuestros hogares, Él está con nosotros. Solamente abrir la Escritura y entrar en un diálogo profundo con Él, de padre a hijo, de Dios a discípulo, a siervo. Muy bien. Y se decían el uno al otro cuando ya desapareció de la vista de ellos el Señor. Desapareció de la vista, pero quedó presente con ellos en su espíritu. Porque Dios nunca se va. Él es el eterno presente. Acuérdate de esto, eterno presente. Porque la gente piensa que el Señor se fue o nos abandonó, nos dejó por X o por Y, porque hicimos algo malo. No. Él es el eterno presente. Nos oye, nos ve, nos conoce, nos sabe todo de nosotros. A Él no le podemos absolutamente esconder nada. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Claro. Cuando el Señor viene al corazón de nosotros, nos arde el corazón, la emoción, el gozo, la presencia de Dios, la vida, porque el Espíritu Santo nos da vida a través del estudio y de la meditación de la palabra, porque rumiar la palabra es la vida que tú y yo, seres espirituales, consagrados a Jesús, necesitamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Jesús lo dijo en la tentación. De cierto os digo lo que está escrito. Así que la vida viene por estudiar la palabra. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, otros 12 kilómetros. 24 kilómetros recorrieron ese domingo los dos discípulos de Emaús. El uno se llamaba Cleofás y el otro se llamaba tú. Tú, yo, cada uno. ¿Por qué no nombró el Señor al otro? Porque ese eres tú. Cleofás. Tú necesitas un Cleofás. Una persona que te anime a caminar y a escuchar a Jesús. El Señor le dijo a los discípulos, y ellos entendían, cuando vayan a evangelizar, vayan de a dos. Porque si el uno cae, el otro lo levanta. Si el uno se debilita, el otro lo fortalece. Si el uno tiene palabra, el otro tiene oración. Vayan de a dos. En el mundo cristiano tenemos que tener grupos de oración, amistades espirituales, poderosas, que nos ayuden, que nos enseñen. Y entonces empezaron a ir, fueron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya estaban diciendo que ya el Señor se le había aparecido a Simón. Y ellos dijeron, y a nosotros también. Oye, qué bonito. El Señor se le apareció a Simón, a los discípulos de Emaús. ¿Y a ti cuándo? ¿A mí cuándo? Yo lo creo por la fe. Yo camino con el Señor hace 40 años. Cumplí 75 años. Me faltan 5 para llegar a la edad de Moisés, para empezar a recibir un llamado de Dios fuerte. Pero estos años, estos 40 años fueron de preparación. Quiero amarlo, pero más que amarlo, quiero caminar con Él. Entregarle mi vida completamente a Él. No hay otra misión en esta tierra. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora Jesús se le aparece a los discípulos. Mientras ellos aún estaban hablando de estas cosas con los discípulos de Emaús y con todos ellos, Jesús se puso en medio de vosotros y les dijo, paz a vosotros. Para mí, la expresión más hermosa de Jesús, que calma las aguas, que apacienta los espíritus, que levanta y fortalece al ser humano, paz a vosotros. No sufráis más. Has pecado, pero te has humillado. Has hecho lo malo, pero te has venido delante del Padre contrito y humillado, y el Señor, a un corazón contrito y humillado, no desprecia. Tu paz procede de un arrepentimiento sincero delante de Dios. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo,
¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué si estamos con Jesús volvemos a los pensamientos de turbación, de miedo? ¿Acaso no entendemos la obra expiatoria y la conclusión? Padre, consumado es, tetelestai, consumado es, todo ha sido gobernado, ya ha sido quitado el imperio, ahora el gobierno es del Padre. Tetelestai, consumado es. No hay nada por qué están ni turbados ni asustados. Y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Tocadme, miradme, observadme. Y diciendo esto les mostró las manos y les mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Porque el Señor les había dicho en Apocalipsis, y ellos lo entendieron. Bueno, más adelante le habla Juan, pero en Apocalipsis dice que cuántas veces quise anhelar y desear comer con vosotros, pero lo voy a hacer en el reino de los cielos. Una de los movimientos, de los momentos más íntimos y más hermosos de Jesús era cuando se sentaba con sus discípulos a comer, porque él siempre oraba y partía los alimentos y les daba a los discípulos, porque él es el proveedor de todo. Así que comieron delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le está diciendo, tienen que volver a repasarlos, los profetas, los salmos y la ley de Moisés. Entonces les abrió el entendimiento para que lo leyeran, pero tenemos que entenderlo nosotros leyéndolo, para que comprendiesen las escrituras. No hay otra forma de entender las escrituras sino leyéndolas. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo estaba escrito. ¿Por qué no creéis? Porque sois tardos en creer. Generación incrédula, ¿cuándo van a empezar a creerle a la Escritura? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Estaban los testigos presenciales de la vida de Jesús, de la muerte y la resurrección. Plan perfecto, plan completo. El Padre ya había aceptado el sacrificio de Jesús. Ya estábamos reconciliados con el Padre a través de Jesús. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que vendría a consolarnos, a darnos el conocimiento del pecado. El Espíritu Santo vendría a convencernos del pecado, de que somos pecadores y necesitamos la gracia y el perdón, la misericordia de Jesús. Así que los saca afuera hasta Betania y alzando su mano los bendijo. La bendición de Jesús en la cruz y en forma permanente por su Espíritu es la que nos cubre, porque estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Es una bendición eterna a todo momento. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, porque el que descendió del cielo fue llevado arriba al cielo. ¿Por qué fue llevado? Porque el Padre vio una corte de ángeles que lo llevaran para ser coronado. Recuerda cuando él nació, vinieron a verlo y adorarlo y a traerle oro, incienso y mirra. Ahora el Redentor regresa a su posición eterna, a la diestra de la majestad del Padre. Entonces ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? Que si tú y yo caminamos con Jesús este año,
los 4 días que nos quedan, 28, 29, 30, 31, y empezamos el 26, caminando con Jesús, vamos a vivir una vida llena de gozo, de plenitud. Y estaban siempre en el templo, alabando, bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, estaban siempre en el templo porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero es necesario congregarnos. Pero lo que está diciendo la Escritura, yo lo entiendo, es que el Espíritu Santo me ha formado a mí, me ha tomado como su templo para Él habitar conmigo y garantizarme que si yo anhelo caminar con Él, siempre caminaré con Él. Qué palabra tan hermosa. Cierro esto diciéndote lo siguiente. Tomemos una decisión. Caminemos con Jesús. A partir de hoy, terminemos el año en victoria y comencemos levantando manos en el 26. Dándole gracias a Dios por todo lo que nos dio, por lo que vivimos, lo bueno, lo agradable, lo desagradable. No importa, Él estuvo con nosotros y está con nosotros. El Padre siempre estuvo con Jesús en los momentos más difíciles y lo introdujo al reino de los cielos como el Rey de Reyes. Así que tú y yo vamos a ser bendecidos en el 2026. Que Dios te bendiga, iglesia. Padre, gracias, gracias, gracias por toda palabra tan gloriosa, tan maravillosa. Me alegra, Señor, que pude terminar el libro de Lucas, del Evangelio más hermoso, con mis amados. Y ahora, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Por favor, que traigas paz, relación con tu Espíritu Santo, porque esa es la base de la prosperidad, la obediencia a tu bendita palabra. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amada iglesia.